Todo gran imperio ha caído por las armas, o por el oro. En 1942, la Alemania nazi ideó un plan para derrumbar a su enemigo más poderoso, no con bombas, sino con millones de billetes falsos. Una operación encubierta, realizada en el lugar más improbable, un campo de concentración. Esta es la historia de la Operación Bernhard, la falsificación más ambiciosa de todos los tiempos. En septiembre de 1942, Alemania se encontraba profundamente sumida en la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, bajo el mando de Adolf Hitler, enfrentaba una presión militar creciente en múltiples frentes, especialmente en el oriental tras el fracaso de la Operación Barbarroja sobre Unión Soviética, en el invierno del año pasado. Políticamente, el régimen nazi estaba comenzando a mostrar signos de desgaste interno, aunque aún mantenía un férreo control del poder. Económicamente, Alemania estaba luchando por financiar una guerra que se alargaba más de lo esperado. Sus recursos eran limitados y el oro comenzaba a escasear. Justo después del ataque fallido a Moscú y en pleno bloqueo comercial por parte de los aliados, Alemania necesitaba nuevas formas de debilitar a sus enemigos. Para contextualizar, también hay que tener en cuenta que desde 1940 Alemania había estado bombardeando Reino Unido y batallando contra la RAF, que es la Real Fuerza Aérea Británica, sin tener éxito alguno. Así como también tuvo lugar el Blitz, donde Londres fue bombardeada durante 57 noches consecutivas entre septiembre y noviembre de 1940. Después de eso, Hitler continuó bombardeando esporádicamente a los anglosajones sin tener una misión o plan seguro. Fue entonces cuando surgió una idea audaz, casi de película: destruir la economía británica con falsificaciones masivas de libras esterlinas. El Reino Unido resistía los ataques aéreos alemanes, pero también se enfrentaba a otra problemática: una inflación creciente, un gasto militar insostenible y una economía que pendía de un hilo. Una inyección repentina de millones de billetes falsos en su sistema financiero podría hacer colapsar su ya frágil economía. Así nació la Operación Bernhard, uno de los planes de falsificación más ambiciosos de la historia. El encargado de dirigirla fue Bernhard Krüger, un oficial de las SS meticuloso y obsesionado con los detalles. De ahí el nombre del operativo. Su misión: fabricar millones de libras esterlinas falsas y distribuirlas en el mercado negro europeo, y más adelante, arrojarlas desde aviones sobre Londres para provocar hiperinflación. Suena muy loco, ¿cierto? La idea de falsificar libras esterlinas surgió del líder de la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, Reinhard Heydrich. La sugerencia de minar la economía británica a través de una emisión paralela le encantó al jefe de las SS, Heinrich Himmler, y recibió el visto bueno de Hitler. Diversas reconstrucciones de esta historia señalan que, en realidad, el plan surgió como represalia de una maniobra que habían realizado antes los ingleses, con bastante éxito, al arrojar sobre Alemania vales de nafta falsos. En un principio los alemanes no pensaban tirar las libras desde los aviones, sino introducirlas sutilmente y sin pausa en el mercado internacional de divisas. La idea de bombardear billetes surgió como una demostración de desesperación ante las postergaciones repetidas y el avance aliado continuo. Al comienzo, se instalaron las maquinarias para la emisión en Berlín, y el proyecto estuvo a cargo del oficial de las SS Alfred Naujoks. Pero como no había avances para mediados de 1942, este militar fue expulsado de su puesto. Además, el ideólogo de esta empresa, Heydrich, fue asesinado en Praga para esa misma época, por lo que el programa debía tomar sí o sí un segundo aire. Fue entonces cuando Himmler designó para liderar la falsificación al mayor de las SS, Bernhard Krüger, el oficial que tuvo la idea de montar un equipo de trabajo con prisioneros judíos. Los nazis buscaron en prontuarios policiales personas con antecedentes de falsificación de documentos o billetes, y fueron por diversos campos de concentración a reclutarlos, junto a trabajadores con oficios relativos al mundo de la imprenta, la fotografía, el grabado, la linotipia, la artesanía o el dibujo. En total, 144 hombres llegaron al campo de concentración de Sachsenhausen con la protectora etiqueta de ser trabajadores esenciales. Se alojaron en los barracones 18 y 19, donde estaban los elementos de impresión y también sus lugares de residencia.
a diferencia del resto de los prisioneros. Ellos tenían camas confortables, buena comida, se bañaban una vez por semana y hasta podían organizar encuentros con música y canciones cada 15 días. Estábamos como de vacaciones, pero sabíamos que éramos hombres muertos, dijo en un documental sobre la Operación Bernhard, realizado por History Channel en el año 2008, Adolf Burger, uno de los impresores que protagonizaron esta singular aventura. Fuera de estos barracones, nadie sabía lo que ocurría allí, ni siquiera muchos nazis que tenían instrucciones de disparar a cualquiera que intentara asomarse a ellos. Con técnicas meticulosas, lograron replicar el tipo de papel exacto, con fibras visibles al trasluz, las firmas auténticas del Banco de Inglaterra, la numeración secuencial perfecta, y lo más difícil, la filigrana, que es la marca de agua. Los nazis produjeron el equivalente a más de 134 millones de libras esterlinas, que hoy equivaldrían a más de 6.000 millones de euros. Por ello, fue, literalmente, el mayor fraude financiero de la historia. Aunque el objetivo era destruir la economía británica, el plan cambió de rumbo en 1944. Los nazis decidieron usar parte del dinero falsificado para financiar operaciones de espionaje, comprar armas y materias primas en el mercado negro, y financiar misiones como la Operación Grave, donde comandos alemanes se infiltraban disfrazados de soldados aliados. Sin embargo, el plan nunca logró implementarse a gran escala en Reino Unido, principalmente porque los aliados descubrieron parte del operativo gracias a desertores y documentos capturados. Después de la guerra, toneladas de estos billetes falsos fueron arrojados al lago Toplice en Austria por oficiales nazis que intentaban destruir evidencia. Hasta hoy, algunos aún están sumergidos allí y han sido objeto de misiones de recuperación desde los años 50. La Operación Bernhard no logró su objetivo principal, pero dejó una huella indeleble en la historia del espionaje, la falsificación y la guerra económica. Después de la guerra, Bernhard Kruger fue capturado, pero nunca condenado. Se defendió diciendo que había salvado las vidas de los prisioneros falsificadores dándoles mejores condiciones de vida. Algunos de los prisioneros, como el ya mencionado Adolf Burger, sobrevivieron y contaron la historia en libros y documentales, dando su propia versión de los hechos. Major Kruger no era de ninguna manera como Oskar Schindler. Era un asesino como los demás. 6 semanas antes del fin de la guerra hizo fusilar a 6 personas porque estaban enfermas, no podía enviarlas al hospital porque podrían hablar sobre la operación. Adolf Burger también fue el último sobreviviente conocido, fue un tipógrafo y autor del libro Los falsificadores, en el que relata su experiencia en la operación. Murió el 6 de diciembre de 2016, en Praga, a los 99 años. Por otro lado, Bernhard Kruger, el oficial de las SS que dirigió la operación, falleció el 3 de mayo de 1989, a los 84 años, sin haber sido juzgado por crímenes de guerra, viviendo tranquilamente en Alemania Occidental tras el conflicto. De los 144 prisioneros involucrados, aproximadamente 80 a 90 sobrevivieron a la guerra, gracias a que en los últimos días del conflicto fueron trasladados al campo de Ebensee, en Austria, donde lograron evitar su ejecución y fueron liberados por las tropas aliadas. En resumen y como retroalimentación, la Operación Bernhard fue una de las estrategias más audaces y sofisticadas de falsificación en la historia. Impulsada por el régimen nazi entre 1942 y 1945, buscaba colapsar la economía británica mediante la creación masiva de libras esterlinas falsas. Durante su ejecución, se falsificaron más de 130 millones de libras, una suma que hoy equivaldría a más de 6.000 millones de dólares. Todo esto dentro del campo de concentración de Sachsenhausen, utilizando mano de obra prisionera especializada. Aunque no logró su objetivo principal de destruir la economía del Reino Unido, el plan sirvió para financiar operaciones encubiertas y dejó huellas duraderas en el sistema financiero global. La magnitud del fraude obligó incluso al Banco de Inglaterra a rediseñar sus billetes. Se tardaron aproximadamente 2 años en encontrar el papel y las herramientas ideales para las fabricaciones de los billetes. Si esto se hubiera hecho más rápido y la operación se hubiera concretado con éxito, toda la historia de la humanidad pudo haber sido diferente.